Buenos días con todos. Vamos a esperar un ratito, unos minutos para ver las personas que se vayan agregando, por favor. Un minuto y empezamos. El día de hoy, siguiendo con los webinars programados por MONT, el grupo MONT, vamos a tocar uno acerca del convenio para evitar la doble imposición celebrado entre Perú y Chile. Que yo diría, a mi entender, es uno de los convenios que más usa el Perú. A ver, sigamos entonces. He hecho una pequeña introducción, básicamente usando alguna data obtenida en algunos seminarios a los que he asistido hace poco. Sobre todo proyecciones de temas económicos, que es lo que creo que a todos nos interesa. Miremos la evaluación de la inflación, ¿no? Perú tiene dentro de este comparativo entre Brasil, Colombia, México, Chile y Perú, Perú es el que más baja proyección de inflación tiene, al parecer, ¿no? Decimos al parecer porque todavía esto hay que confirmarlo después. Una tasa de política monetaria, este es las proyecciones inflacionarias que les mencionaba, ¿no? Comparado nuevamente Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Seguimos de repente siendo el que menos tiene. Bueno, salvo con Ecuador y Bolivia, que tienen casi muy poca, ¿no? Y de allí Argentina, que es quien destaca porque tiene mucha más. Y en el primer trimestre del trimestre de 2022 un comparativo. Perú tuvo una gran caída, pero después ha tenido una gran recuperación, que quizás puede ayudarnos mucho en todo lo demás. Para futuro, el índice de las tasas de cambio, del tipo de cambio, ¿no? Perú es el azul, ha ido subiendo, ha venido bajando también, pero hace poco también ha habido un repunte, pero no muy significativo. El PBI acumulado, esto sí es pura información peruana, el cuarto trimestre del 21, subimos, ¿no? Hemos ido subiendo cada vez más. Esta es la composición del PBI, como para que tengan una idea, casi el 50% vienen a ser servicios, ¿no? Minería también es una gran porción del PBI. Es lo que queremos ver con estas diapositivas, es que más o menos tengan una idea ustedes acerca de cómo el Perú está manejando económicamente. Desde el punto de vista económico, la idea es seguir manteniendo el mismo rumbo que hemos tenido antes y esperamos que siga todo igual a futuro. Ahora sí, luego de este pequeño preámbulo, para que básicamente tengan números, entiendo que esta presentación también se les va a compartir a todos ustedes, entonces podemos de repente comenzar a ver el tema de ya el CDI como tal, ¿no? Como yo les comentaba, este CDI a mi criterio es uno de los que más ha usado Perú, ¿no? Perú en la actualidad tiene 8 CDIs firmados, con Canadá, México, Brasil, Chile, Portugal, Suiza, Japón y Corea. Son los 8 que tenemos celebrados hasta el momento. Y tenemos el que ven ustedes en rojo con la comunidad andina, que es Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no? Antes estaba Venezuela, pero ya se retiró. Entonces,
eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Como un marco inicial del convenio Perú-Chile, tenemos que el mismo se suscribió el 8 de junio del 2001, como ven es bastante antiguo. Se aprobó a nivel del Congreso en el Perú en el 2002, el 11 de diciembre, ratificado en enero de 2003 y se está aplicando desde enero del 2004. Ya van a ser casi en el 2000, estamos 18 años usando el convenio como tal. Hubo un protocolo modificatorio que también esto ha estado vigente porque todo se aplica desde el 1 de enero de 2004, así que eso es como marco general de cómo es que se celebra y se inicia la aplicación del convenio entre nuestros países, que reitero, para mí es uno de los que más usamos en Perú. El convenio para evitar la doble imposición empieza con una definición de qué es residente, ¿no? El CDI te dice se va a aplicar a todas las personas residentes en uno o ambos estados, en Perú o en Chile. ¿Y qué significa ser residente en un país? Es aquel que en virtud de la legislación de cada país, en virtud de la legislación peruana, en virtud de la legislación chilena, se le considera como tal, ¿no? En razón a ciertos criterios que los países usan a nivel internacional, criterio del domicilio, criterio de la residencia, que es distinto, criterio de la sede y dirección de empresa, normalmente cuando se trata de personas jurídicas, el lugar de constitución de una persona jurídica o cualquier otro criterio que podría haber a nivel internacional, porque los criterios son los que cada país va a determinar de acuerdo a cada uno, ¿no? Lo que sí es importante mencionar, es el criterio siguiente, ¿no? Que el CDI Perú-Chile no va a incluir, el mismo no incluye por propia disposición a aquel ente, ¿no? Jurídico que esté sujeto a imposición en un país determinado, en Perú principalmente, por solo las rentas que obtengan en ese país. Es decir, cuando tengamos un ente jurídico que la legislación peruana determine que solo va a gravarse por sus rentas que obtenga en ese país, por solo ese país, entonces en ese caso no se va no se va a usar. Y ese es el caso de las sucursales. Por eso que muchas veces mencionamos el tema de sucursales que a veces no es conveniente usarlo. Entonces, eso es importante tener en consideración. ¿No? Porque si yo constituyo una sucursal en Perú y quiero realizar operaciones comerciales con mi matriz, desde el punto de vista tributario se consideran independientes, puede uno facturarle a la otra por algún servicio quizás que se aplique, que se vaya a utilizar de parte de la matriz, no podría aplicar el convenio, debería hacerse la retención normal como si no existiera el convenio. Es sucursal, experiencia, monto de facturación, kilómetros de perforación, kilómetros de construcción, etcétera. Entonces, en ese caso sí es posible constituir una sucursal, pero la idea es que junto a la sucursal se constituya una persona jurídica peruana, por decirlo de alguna manera, y entre ambas en un consorcio puedan licitar, no sea licitaciones públicas, licitaciones privadas, dependiendo de cuál sea la necesidad, si proviene del sector público o del sector privado en el cual ustedes quieran licitar. Pero si yo solo constituyo una sucursal, tengamos la idea presente que solo la sucursal no va a poder no va a poder aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Eso es importante tener siempre en consideración. El principal artículo, perdón, un paso previo antes de comentar el artículo 7. Tengamos también en consideración, por favor, que el convenio para evitar la doble imposición solo se va a aplicar a lo que son servicios, a los servicios que una empresa
sea peruana o chilena, le preste a su par chileno o peruano. Que un proveedor chileno, pongamos este el caso que más me interesa, un proveedor chileno le preste a un cliente peruano, ¿no? Está referido el convenio para evitar la doble imposición solo al tema de servicios. El tema de importación de bienes, eso se rige por TLCs, por convenios bilaterales que muchas veces los países firman o celebran. Entonces, el convenio para evitar la doble imposición está restringido su aplicación en cuanto a los servicios que una empresa chilena, en mi ejemplo, le presta a un cliente, a su cliente peruano. Ahora sí, el principal artículo que tenemos dentro del CDI Perú-Chile es el artículo 7, en el cual Perú y Chile, al momento de negociar el convenio, que es un modelo OCDE, han acordado entre ambos que cuando una empresa de sus países, una empresa peruana o una empresa chilena, que es una proveedora de servicios, le preste un servicio, valga la redundancia, a su cliente, sea peruano en el caso de una empresa chilena, o sea chileno en el caso de un proveedor peruano, el cliente peruano-chileno le va a pagar en manera íntegra la factura que le emita por los servicios realizados de parte de su proveedor. Si un proveedor chileno me factura 1.000, el cliente peruano le va a pagar 1.000. Y cada proveedor va a pagar los impuestos que nacen de esa operación, los va a pagar en su país de residencia. En mi ejemplo, el cliente peruano le va a pagar de forma íntegra los $1.000 facturados por su proveedor chileno, y el proveedor chileno va a pagar en su país de residencia, en Chile, lo que corresponda a esa renta generada en Perú, que en principio es una renta de fuente peruana, pero que por acuerdo de los países, en ejercicio de su soberanía, han acordado que cada uno paga en su país los ingresos que obtengan del otro país. Por eso es que el convenio, en su redacción un poco enredada, porque es una traducción del francés al inglés y del inglés al castellano, señala los beneficios de una empresa residente en Chile, es decir, las utilidades, las rentas que obtenga una empresa residente en Chile, solamente pueden someterse a imposición, es decir, solo tributarán en Chile. ¿Ya? La otra parte, la otra colita del texto esta que menciona, a no ser que la empresa realice su actividad en el Perú por medio de un establecimiento permanente situado en él, es otro supuesto. Pero la regla general es, yo, empresa chilena que le factura a un cliente peruano por un servicio que desarrollo en territorio peruano, enviando mi personal, no voy a tributar en Perú como dice su legislación, como dice la legislación peruana, sino que lo voy a tributar en Chile porque así han acordado los países. Ahora, a continuación hay que tener en consideración lo siguiente. Esta regla general que establece que cada país, cada proveedor paga el impuesto en su país de residencia y por tanto su cliente no le va a retener, solo se aplica siempre y cuando una empresa no se constituya como un establecimiento permanente en el otro país. ¿Y cuándo? Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo una empresa se constituye como establecimiento permanente en el otro país? Una empresa chilena se constituye como un establecimiento permanente en Perú cuando su personal haya excedido el plazo de 183 días de permanencia física en territorio peruano, sin que necesariamente, en un plazo de 365 días, sin que estos 365 días necesariamente calcen con el año calendario. Puede ser perfectamente el 1 de enero al 31 de diciembre, puede ser perfectamente de junio a mayo, de octubre a agosto o a septiembre, perdón, así. La administración tributaria es la que va a contar los 12 meses. Si en un plazo de 12 meses una empresa permanece más de 183 días en territorio de su cliente, en territorio peruano, en mi ejemplo de proveedor chileno, cliente peruano, entonces en ese caso un establecimiento tener su número de RUC, va a tener que pagar el IVA, va a tener que pagar el impuesto a la renta, etcétera. ¿Ya? Eso es importante tomar en consideración.
¿Qué más? En las observaciones solamente hablábamos que el beneficio empresarial del artículo, el artículo 7 se va a aplicar cuando haya caso de permanencia de personal chileno en territorio peruano por menos de 183 días. Cuando pasa de los 183 se configura el establecimiento permanente que mencionaba yo y tiene que tributar en Perú. Lo bueno del artículo 7 del que señala el beneficio empresarial, como lo denomina el propio CDI, es que si fuera un país cualquiera que no fuera Chile, con el que no tengo celebrado un convenio para evitar la doble imposición, Perú debería hacer una retención del 30 sobre la factura enviada. O en casos específicos de asistencia técnica, una retención del 15. Pero por celebración del convenio entre ambos países no va a retenerse nada. Un caso especial, recién esclarecido por la Administración Tributaria, es el caso del servicio digital. El servicio digital, hasta antes del informe que emite la Administración Tributaria, a principios de este año, el servicio digital, el uso de software, el uso de plataformas digitales, venían haciéndose retenciones del 15% porque en interpretaciones la Administración Tributaria nunca había dejado claro cuánto era la tasa de retención, si es que un servicio digital, en el caso específico de plataformas digitales o de software en nube, debía o no debía retenerse, por lo que los contribuyentes, con un punto de vista más conservador y a fin de evitar algún problema con la Administración Tributaria, hacían una retención del 15 basado en el artículo 12 del convenio, que lo vamos a ver más adelante, regalías, ¿ya? Como una regalía se hacía una retención del 15. Pero lo bueno de esa posición era que esa retención en Chile, por producto del propio convenio, no se perdía. O sea, esa retención que hacían no se pierde nunca, porque la puedes usar como crédito en Chile. Bueno, a partir de una interpretación de un informe de la propia Administración Tributaria a principios de este año, la misma ha determinado una cosa muy extraña con este informe, porque el informe lo hicieron en octubre o noviembre del año pasado y recién lo emitieron en febrero de este año, si no recuerdo mal, a principios de este año, lo publicaron recién. Parece que había una cierta reticencia al interior de la Administración Tributaria por emitir el informe, porque obviamente la Administración se había dado cuenta de que iba a perder un poco de recaudación, porque muchos hacíamos retenciones en el caso de servicio digital. Entonces, había una reticencia a publicarlo, pero lo tuvieron que publicar porque obviamente están obligados a publicarlo. Y con eso, obviamente, ¿qué se establecía en ese informe? Que por el tema de servicios digitales, uso de plataformas, software en nube, ya no se tiene que retener. En todo aquel convenio que haya celebrado Perú, en el cual el servicio digital como tal no esté regulado de manera específica o expresa, la Administración ha señalado que se tiene que considerar que todos esos ingresos constituyen o están incluidos dentro del artículo 7, se debe considerar como un beneficio empresarial y, por tanto, el cliente peruano que pague por el uso de una plataforma, por el uso de un software en nube, no debería hacer retención alguna. Hay algunos convenios en los que sí está regulado de manera expresa, que si no recuerdo mal, son el de Brasil y el de Suiza, en el cual sí se tiene que hacer una retención del 15, porque el propio convenio lo ha establecido así. Pero en todos los demás convenios, en los otros 6 convenios que tiene celebrado Perú, se supone que no deberíamos hacer retención a partir del informe que emite la Administración Tributaria. Eso es importante tenerlo en consideración. El siguiente artículo, casualmente, viene a ser el artículo 12, el artículo de regalías, ¿no? Que te establece que las regalías que pague una empresa peruana a un proveedor chileno, dice, pueden someterse a imposición en Perú de acuerdo a la legislación peruana, pero si el beneficiario efectivo es residente en Chile, el impuesto exigido no excederá el 15%. En castellano, ¿no? Porque me enredaba la redacción, lo que te quiere decir es cuando un proveedor chileno cobre a un cliente peruano por una regalía, las partes han establecido, los dos países, Perú y Chile, han establecido que la tasa máxima de retención que debería haber sería del 15%. A diferencia de lo que establezco acá en rojo abajo, que siempre van a ver en todas las diapositivas siguientes, la tasa que regula la norma peruana. La norma peruana dice que debería ser 30, pero por aplicación del convenio la tasa es 15. ¿Ya? Ahora, preguntémonos, ¿qué es la regalía? Bueno, la regalía es aquel pago que se hace, y el propio convenio lo señala, por el uso, derecho al uso de derechos de autor, obras literarias, artísticas o científicas, patentes, marcas, diseños, planos, fórmulas, procedimientos secretos, u otra propiedad intangible. Entonces, esto, como ven,
básicamente dirigido a todo lo que es la propiedad intelectual. Pero en los ampliatorios del convenio, en los acuerdos ampliatorios del convenio, se señala también que, perdón, en el propio convenio se señala que también se incluye dentro de la regalía el uso, el pago que se haga por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, es decir, por el alquiler de equipos. Si una empresa, por ejemplo, chilena, le alquila una grúa especial a Perú, la grúa Perú, incluida dentro del artículo 12 de regalías, y cuando emita la factura, imaginemos por 1000, el proveedor chileno, Perú va a tener que hacer una retención del 15, ¿no? Porque así lo han establecido las partes. Entonces, importante saber, tener presente este tema. Si una empresa chilena le alquila un equipo a una empresa peruana, la empresa peruana debe hacerle una retención del 15. ¿Qué más? Otro caso importante que también podemos ver en el artículo 6 del CDI es la renta de bienes inmuebles. Si un chileno o una empresa chilena tiene un inmueble en Perú y ese inmueble lo alquila a un peruano, cuando le vaya a pagar este peruano tiene que hacer una retención, ¿no? Como lo establece la normativa peruana, en este caso el 30% de lo que le vaya a facturar. Si una empresa chilena le factura a una empresa peruana por el alquiler de repente de un inmueble, de una parcela agrícola, etcétera, va a tener que retener la empresa peruana, perdón, el cliente peruano, el 30%. ¿Qué significa, a criterio del propio convenio inmuebles, bienes inmuebles, ¿no? Dice, tendrá el significado que le atribuye el derecho del Estado contratante, en mi ejemplo, el Estado peruano, en que los bienes estén situados, comprende los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado, el equipo utilizado en explotaciones agrícolas o forestales, los derechos a los que sean aplicables, las disposiciones de carácter general relativas a bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables por la explotación de concesiones, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Todo eso se va a considerar como bien inmueble y el peruano va a tener que hacer una retención. Pero ojo, siempre como lo vamos a ver más adelante, cualquier retención que haga una empresa peruana, un cliente peruano, su proveedor chileno, va a tener a su favor el cliente chileno, perdón, el proveedor chileno en su país el crédito reflejado en el monto retenido, ¿no? Entonces no se pierde la retención. Eso justamente ese es uno de los propósitos del convenio también. ¿Qué más tenemos? En el caso de una empresa peruana que tenga accionistas chilenos, el artículo 10 del convenio establece que cuando existan dividendos que una sociedad residente en Perú pague a un residente en Chile, que se supone es su accionista, deberá hacer una retención. Y en este caso particular, la retención que establece el convenio es de dos formas. Si quien es el accionista tiene por lo menos el 25% de las acciones, la máxima tasa de retención que puede aplicar el convenio, según el convenio, es el 10%. En todos aquellos en los cuales los accionistas tengan menos del 25% de las acciones, la tasa de retención máxima que podría aplicar, según el convenio, es el 15%. Pero aquí se da una particularidad, que la tasa para los convenios, perdón, que la tasa para los dividendos establecida en la legislación interna peruana es del 5%. Por tanto, como el convenio establece una tasa máxima y en la legislación peruana, interna peruana, es una tasa menor, entonces como el convenio dice máximo deberás aplicar 10 o 15 según el supuesto antes mencionado, los supuestos antes mencionados, entonces como la tasa del Perú es 5, entonces aplica la tasa del 5, porque está dentro del rango establecido por las partes, Perú y Chile me refiero. Dicen tasa del 10 o tasa del 15, pero la legislación interna peruana establece una tasa del 5, entonces se aplica la tasa del 5 que mencionamos aquí abajo en nuestra diapositiva. La tasa del 5 en Perú está establecida para personas naturales, para personas jurídicas, es indistinto, ¿ya?
Entonces, en este grupo, en este caso, si bien el convenio establece tasas mayores, como tengo una tasa menor en legislación interna, se aplica la tasa menor. Préstamos de dinero, artículo 11 del convenio, ¿no? La norma establece, el convenio establece que cuando haya un préstamo de cuando haya intereses que una empresa peruana le pague a un acreedor chileno, lo máximo que podrá hacer de retención al momento que se pague este interés es del 15%. Eso es lo que dicen en castellano, porque si lo leemos es un poco complejo, pero eso es lo que establece, ¿no? 15%. Máximo 15%. Ya tenemos el monto límite. ¿Qué dice la legislación interna peruana? La legislación interna peruana pueden verlo acá. La tasa aplicable en el Perú para préstamos son de dos tipos de tasa. 4.99 cuando el préstamo proviene de una empresa con la cual la empresa peruana deudora no tiene vinculación alguna, le hace una retención sobre los intereses pactados de 4.99, y si tengo vinculación con la empresa acreedora, si la empresa peruana deudora tiene vinculación con la empresa acreedora, en este caso chilena en el ejemplo, la tasa de retención debería ser del 30, ¿no? Entonces, si bien en la legislación interna dice 30, el convenio establece máximo 15. Por tanto, en ese supuesto, la tasa sería 15%. Ahora, hay unas observaciones que he señalado acá que me parecieron importantes mencionar. El efecto del interés del interés que se pague o pactado en el deudor peruano. A ver, primero, como idea inicial, si se desarrollan operaciones entrevinculadas, y este es el supuesto específico, en aplicación del régimen de precio de transferencia, no puedo tener préstamos en los cuales no pacte intereses. El régimen de precio de transferencia señala que cuando existe un préstamo, debe de pactarse un interés. Es imposible, no, porque normalmente a nivel internacional o a nivel local, como quieran verlo, no existen préstamos con tasa cero de interés. No es lógico pensar que alguien te preste con una tasa cero. Por tanto, se establece que operaciones entre empresas vinculadas en las cuales haya un préstamo, debe haber una tasa de interés. Bueno, ese interés debería deducirse, ¿no? Porque es un gasto para la empresa deudora. Es un gasto financiero, pago un interés por el préstamo que recibí. A nivel peruano, de legislación interna peruana, se ha señalado que si las empresas, la empresa deudora, tiene ingresos menores a 3.100.000, al equivalente a $3.100.000 aproximadamente, la empresa puede deducir el íntegro del interés. No hay problema con eso, puede deducir el íntegro del interés pactado, siempre y cuando se pague la retención y se pague efectivamente el interés, ¿no? Si la empresa deudora peruana tiene ingresos superiores a los $3.100.000, entonces solo podrá deducir como intereses aquel monto de intereses que equivalga al 30% de la EBITDA del ejercicio anterior. Ya, ahí se ha establecido un límite para no caer en temas, en la figura de la subcapitalización, este tipo de cosas que se están combatiendo a nivel internacional. ¿No? Y la tasa de interés del préstamo tiene que ser una tasa de interés de mercado. Yo he visto estudios de precio de transferencia donde se han pactado tasas, donde señalan los estudios de precio de transferencia que las tasas en Perú, ¿no? Por operaciones, debería de ir entre un 4 a un 5,5 anual aproximadamente, ¿ya? Entonces, como vemos, a veces pensamos en constituir empresas peruanas a las cuales le pongo poco capital porque después yo le voy a prestar, ¿no? La matriz le va a prestar. Bueno, en ese caso, cuando la empresa relacionada chilena le preste, ojo, siempre tiene que pactarse un interés.
El punto más resaltante del convenio para evitar la doble imposición en este caso es el tema de cómo es que usamos las retenciones que me hayan hecho en otros países, ¿no? El convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Chile ha señalado, en el caso de Perú y de Chile, en ambos, que si mi cliente peruano, siendo yo un proveedor chileno, me hace alguna retención por alguno de los supuestos antes mencionados, como son regalías, préstamos, alquiler de maquinaria y equipos, etcétera. Si me ha hecho una retención, yo en Chile puedo usar esa retención como un crédito. Lo aplico como un crédito contra el impuesto a la renta que voy a pagar en Chile, por si acaso. Entonces, como ven, el convenio no solo ha establecido en artículo 7, regla general, que no hay retención, sino que en aquellos casos en los que sí haya una retención pactada, la retención que haga la empresa peruana, cliente del proveedor chileno, deberá, cliente o deudor en caso de préstamos, deberá, la empresa peruana, la empresa chilena, acreedora o proveedora, podrá usar como crédito, podrá aplicar como crédito contra su impuesto a la renta el monto retenido en Perú, de tal manera que no se pierda. Y en esto es importante señalar y resaltar que para tal fin le va a servir de mucho a la empresa chilena las constancias de retenciones que debe de emitir su cliente peruano. En Perú ya está establecido en normas internas que cuando uno hace una retención a alguien debe de emitir un certificado de retenciones o una constancia de retenciones. Adicionalmente, en algunos casos yo he visto, desconozco cuál será la legislación chilena, pero yo he visto que en algunos casos la legislación chilena, clientes nuestros, han pedido no solamente la constancia de retención que hace la propia empresa peruana, su cliente peruano, sino que adicionalmente le pide, envíame las constancias de pago, ¿no? Lo que se pagó a través de una declaración virtual que hace el cliente peruano, presenta un formulario 616, se llama, que hace, donde señala, he hecho atención a los señores chilenos, algunos clientes chilenos han pedido que se le también las decir, pero si es que la legislación chilena, lo inconveniente o requerimiento de la administración chilena, han optado por pedir adicional a la constancia de retención la constancia de pago, ¿no? Las declaraciones virtuales que menciono yo. Entonces, como haciendo un pequeño resumen de lo hasta aquí visto, podemos señalar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos un servicio, beneficio empresarial, régimen general, no regla general, artículo 7 del convenio, si bien la norma peruana señala, esta columna es con todos aquellos países con los cuales no tengo celebrado un convenio, y esto es el CDI Perú-Chile. Si fuera un país con el cual no tengo convenio, yo debería retener el 30, pero como tengo el CDI Perú-Chile, tengo una tasa del 0. Si fuera una asistencia técnica, la norma peruana señala una tasa de retención del 15, pero el convenio, como no lo tiene regular la asistencia técnica especial, se incluye dentro del artículo 7 del convenio y es una tasa del 0. En distribución de dividendos, hemos visto que el CDI Perú-Chile establece tasas del 15 o del 10, dependiendo de cada supuesto, pero la legislación peruana señala tasa del 5, por tanto aplico la menor, que es la tasa del 5. En intereses por préstamos de empresas vinculadas, vemos que la legislación interna peruana señala tasa de 30, pero por aplicación del convenio, como establece una tasa máxima del 15, se aplica la del 15. Si se trata de préstamo de empresas no vinculadas, tenemos que la legislación peruana señala una tasa de 4,99, mientras que el CDI señala una tasa del máximo 15, entonces por tanto se aplica la tasa menor, 4,99. En el caso de regalías, la legislación interna peruana señala tasas de retención del 30, pero como el CDI establece una tasa máxima del 15, se aplica la del CDI porque es una tasa menor. En ganancia de capital por venta de acciones fuera de bolsa, se establece una retención del 30, y en ganancia de capital en bolsa se establece una retención del 5 y se van a aplicar esas tasas.
Adicionalmente a todo esto, y de repente para aterrizar un poco lo hasta aquí explicado en cuanto al convenio, hemos considerado pertinente hacer algunos casos prácticos que quizás le puedan ser de utilidad, ¿no? Este es el caso de servicios prestados por una empresa chilena a una empresa peruana. Miremos este supuesto, ¿no? Se pacta un honorario de 10.000, Chile S.A. le va a prestar a su cliente peruano, este es el proveedor chileno, cliente peruano, le va a prestar un servicio en territorio peruano, este es el primer supuesto que quiero veamos de manera específica, es decir, la empresa chilena va a enviar personal peruano, perdón, personal chileno a territorio peruano para prestar el servicio, y en ese caso, Chile le va a cobrar 10.000. Tiene que enviar Chile, ¿qué cosa? Su factura más su certificado de residencia, y en ese caso se va a pagar, la empresa peruana va a pagar 10.000. Esto siempre y cuando se trate del artículo 7, o sea, cualquier supuesto en los que no se tenga que retener, se paga sin retención. Ojo con el certificado de residencia, que es sumamente importante enviar. Ahora, si enviara la factura, pero no el certificado de residencia, ahí hay un gran problema porque la empresa peruana, el cliente peruano, no puede aplicar el convenio si no tiene el certificado de residencia y por tanto, en ese supuesto, va a tener que retener el 30%, con lo cual ya no paga 10.000, sino paga 7 y retiene 3.000. Estos 3.000 retenidos que son pagados porque no se envió el certificado de residencia, la empresa chilena puede venir al Perú a solicitar la devolución. Eso está establecido en una norma, pero es un poco complicado. Yo he intentado en alguna oportunidad pedirle la devolución a un proveedor chileno y fue bastante complicado a nivel de administración tributaria. Otra cosa más. Si por ejemplo, el proveedor chileno y cliente peruano nuevamente. Ahora, el servicio se presta desde Chile. Si el servicio se presta desde Chile, hay que tener mucho cuidado, porque hay algunos casos en los cuales si no ha venido a territorio peruano el personal de Chile, no debería de retenerse nada, porque no ha generado una renta de fuente peruana y por tanto no se debe retener. Sugerimos en esos casos enviar una factura, siempre con el certificado de residencia, aunque no, en principio no debería ser necesario, pero por si acaso mandarlo, y la empresa peruana debe pagar el íntegro. Ahora, ¿eso por qué? Porque hay casos dentro de la legislación interna peruana que te establece, regla general de la legislación peruana, dice, un no domiciliado, una empresa chilena en este caso, genera una renta de fuente peruana cuando desarrolla el servicio en territorio peruano. Esa es la regla general, ¿ya? Pero hay ciertos conceptos en los cuales no es necesaria venir al Perú. Ejemplo, por ejemplo, los servicios digitales, el uso de plataformas, esas cosas que hablábamos, ¿no? Eso no hay desplazamiento a Perú de personal. Eso es online. Las plataformas, el software en nube, son online, el uso de una marca, no hay, son bienes que son bienes que se explotan, no hay una presencia física en Perú, pero aún así la norma peruana considera que genera una renta de fuente peruana y por tanto debe aplicar una retención y por tanto en ese supuesto sí es necesario, sí genera una renta de fuente peruana, son excepciones a la regla general, y por tanto se aplica el convenio y no se debe hacer retención y por tanto es sumamente necesario el certificado de residencia. ¿No? Con certificado de residencia para poder retener 15. Si no envía el certificado de residencia, la retención va a ser 30. La regalía por el uso de marca. Si una empresa peruana le paga por usar su marca a una empresa chilena, o la marca de propiedad de la empresa chilena, para decirlo de una mejor manera, en ese caso también debería de aplicar una retención del 15 máximo a la empresa peruana, siempre y cuando la empresa chilena envíe su factura con su certificado de residencia, ¿no? Entonces, vemos importancia del certificado de residencia. Este es un caso en el cual es muy sencillo, ¿no? Tenemos una empresa peruana con accionista chileno, ¿no? En el cual se van a repartirse dividendos por 10.000. 50% a cada uno, es decir, a cada uno le toca 5.000.
Al accionista chileno se le debe de hacer una retención del 5 y al accionista peruano también se le hace una retención del 5. Es una regla general que establece en Perú con algunas particularidades en Perú, porque solo se retiene cuando es persona natural, en el caso de peruanos, residentes. Y en el caso de chilenos, de extranjeros, de no residentes, se hace retención, sea persona natural o sea persona jurídica. Entonces, en esos casos se hace una retención del 5, ¿no? Cuando Perú-SAC distribuya dividendos al accionista chileno, le va a hacer una retención del 5, es decir, le va a retener 250 y le va a pagar 4 y le va a enviar 4.750, además de su certificado de retención. Siempre también básico, en cada uno de los supuestos, en esto donde hay un 15% de retención, también va a haber un certificado de retenciones, ¿no? Siempre va a haber un certificado de retenciones para acreditar ante la Administración Tributaria Chilena que hubo esta retención. Este es un caso de empresas, proveedor peruano que le presta servicio a un cliente chileno, es exactamente lo mismo. No me voy a demorar mucho en esto porque no es... Quiero más bien que nos fijemos en esto, ¿no? ¿Qué hay que tener en consideración? Básicamente para evitar cualquier observación de parte de la administración tributaria, cualquier problema con la administración tributaria, de repente si yo me estoy facturando entre empresas vinculadas, muchas veces la administración tributaria te dice, tienes que demostrar la realización efectiva del servicio. Entonces, ¿qué es la recomendación que debemos hacer cuando tenemos clientes peruanos, empresas vinculadas peruanas a las que les prestamos un servicio desde Chile o en Perú, ¿no? Mandando personal. En ese caso, celebrar contratos. Básico, tener un contrato donde se establezca el monto, el plazo de la prestación de servicio, el monto a facturar, ¿qué más? Si se va a desplazar o no se va a desplazar personal, cuál es el servicio contratado exactamente, eso es importantísimo. Y una recomendación sería también legalizar la firma para tener una fecha cierta, porque muchas veces la administración tributaria te dice, preséntame tus documentos probatorios y tú le presentas un contrato que no está legalizado y la administración dice, ah, no, este contrato lo hiciste ayer. Entonces, lo legalizo y ya tiene fecha cierta. Básico, obtener el certificado de residencia, necesario tener el certificado de residencia, porque sin el certificado de residencia que demuestre que yo, proveedor chileno, soy residente de Chile, no puedo aplicar el convenio, al menos el cliente peruano no podría aplicarlo y tendría que retenerle el 30 como regla general. Entonces, tengo que tener mi certificado de residencia, que entiendo es un trámite online que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos en Chile. Acreditar la prestación de servicios es sumamente necesario, acreditar la prestación de servicios. No me basta el contrato, no me basta la factura, no me basta el certificado de residencia. Tengo que tener elementos que me demuestren que efectivamente hubo una prestación de servicios. En el caso de, por ejemplo, mando personal a Perú, bueno, le digo, te estoy mandando personal, ¿no? Es fulano, sutano, mengano, van a ir del día tal al día tal, van a hacer tal cosa, y al finalizar la prestación de servicios, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un informe, hacer un reporte, hacer un entregable, hacer un plano, si es que es un trabajo de ingeniería, haz un documento donde tú, proveedor chileno, le indiques a tu cliente peruano qué es lo que hiciste, qué personal lo hizo, cuántos días estuvieron involucrados, qué encontraste, qué no encontraste, que estuvo bien cuando revisaste la máquina, no estuvo bien, etcétera, etcétera. Cosas que demuestren, si se trata del alquiler de una maquinaria, cómo ingresó la maquinaria por aduanas, cuántos días estuvo, el desplazamiento de la maquinaria, tomas fotográficas, yo sugiero, parece tonto, pero sugiero eso, siempre es necesario a mi entender. Entonces, con ese tipo de documentación puedo perfectamente, mi cliente peruano puede perfectamente demostrar a la administración tributaria ante un requerimiento de información que efectivamente hubo un servicio por parte del proveedor chileno. ¿Ya? Eso es importante para nosotros. Llevar el control de trabajadores desplazados a territorio peruano. ¿Por qué? Para evitar el tema de los 183 días. Ojo, los 183 días no se cuenta por persona, se cuenta por empresa. Es decir, puede ser que yo en un primer tramo envíe a una sola persona que está 90 días en Perú. Y luego envío otra persona, se va a la persona esta 90 días, y luego envío 100 días más a 3 personas en los mismos días, en esos 100 días. Ya ahí sumando los 90 del primer trabajador, más los 90 como empresa de los otros 3 trabajadores, más los 100, perdón, de los otros 3 trabajadores que vinieron en una segunda fase, estoy 190 días, con lo cual ya pasé de los 183, con lo cual ya no me pueden aplicar el convenio, con lo cual
chilena hace retención, pero la empresa chilena se queda con la obligación de pagar en Perú. En cuanto también al momento de trabajar, ¿no? de que nos paguen, obtener el certificado de retención del cliente peruano para poder demostrar ante la Administración Tributaria chilena cuánto es lo que efectivamente me retuvieron. Estos son cómo es que los documentos que normalmente tenemos una factura de exportación normalmente, ¿no? De Chile, y este es el certificado de residencia que se obtiene en el Servicio de Impuestos Internos. Estos dos documentos siempre tienen que venir juntos, básico, para poder aplicar la retención disminuida. Porque si no tengo este certificado de residencia y no tengo la factura de exportación, obviamente que no, el cliente peruano no va a poder deducir el gasto ni justificar entonces por qué hizo una retención disminuida. Eso es importante. Este es el caso de una factura peruana, ¿no? Tenemos la factura de Demón, justamente. Una facturación es una factura normal, no tenemos factura de exportación, en Perú no existen, simplemente son facturas comunes para todos, sean peruanos, residentes o no residentes, emitimos el mismo tipo de facturación, y el certificado de residencia está al costado para que también el cliente chileno pueda aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Bueno, esto es todo lo que queríamos comentarles el día de hoy. Espero haya sido de ayuda para todos ustedes, y cualquier cosa quedamos ahí están mis datos por si ustedes necesitan comunicarse con nosotros para cualquier cosa. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.